me gustaría que uno de los ejes de estas tertulias de este cuatrimestre sea que pensemos un poquito esta palabra. De hecho, por ejemplo, hoy dijimos una cosa dijimos como que van surgiendo cosas nuevas sobre esta palabra en cada tertulia, como por ejemplo esto sobre que hay ficciones opacas y ficciones transparentes. Esto es algo que no está incluido en este PowerPoint, por ejemplo, ni en el otro, y podría estar. ¿Qué significa? Puedo incluir en futuras clases, pero ¿qué significa que hay ficciones opacas? Ficciones que no se dejan interpretar fácilmente y otras que sí. Pero bueno, en este PowerPoint se trabajan otras cosas sobre esta palabra. Y así como la comprensión de Nietzsche debe ser una comprensión suave, la creación de conceptos también debe ser una tarea suave. Esto es muy importante, porque si vos tenés una suavidad en tu capacidad de comprender, que es que no te exigís comprender el tronco de la cosa para comprender las hojitas, que vos podés ir desde las hojitas pasando por las ramas y finalmente constituir el tronco como un conjunto de hojitas. O sea, estar esquivando el tronco todo el tiempo. Uno puede tener una manera de ver las cosas siempre desde lo periférico y aguantar esa mirada, bancarse la minoridad de esa mirada, pero hay que ser valiente para bancarse la minoridad de esa mirada. Bueno, eso se corresponde con una actividad creadora que tiene que ver con eso también. Bancarse la minoridad de la propia creación y hacerla fuerte, hacerla potente, convertirla en fuerza. Entonces vamos a ir moldeando un concepto de ficción, pero lo vamos a ir moldeando suavemente, porque así se piensa y se crea. Del latín fictio fictionis, derivado de fingo fingere, formar, modelar. Me pasaron esta definición etimológica, que es linda porque nos remite a la palabra formar. Bien. Yo tengo un video de Partisapiens que se llama Ficción y Realidad. ¿Qué relación puede haber? Que si los invito a que lo vean, si quieren pueden verlo, está ahí, se llama así. Bien. En este video de Partisapiens, ¿qué es lo que yo intento hacer? Bueno, descartadas las hipótesis de que pueda construirse una definición de ficción por su participación en los binomios ser o no ser representación, o ser verdad o falsedad, paso a una tercera hipótesis, que es la que está escrita ahí. O sea, perdón, repito por las dudas. En el video ese lo que hago es, considero la posibilidad de definir ficción por su participación en el binomio ser o no ser representación, y luego por su participación en el binomio ser verdad o falsedad. Y ambas definiciones me parecen equívocas y falsas o inconvenientes. Y entonces considero esta tercera definición de ficción, que es que una ficción es una imagen que funciona como, que ocupa el lugar de un horizonte o límite de representabilidad. O sea, como una línea punteada que señala el límite de lo que es y puede ser mi mundo, mi realidad, la realidad, el mundo. Comunidad representable, el mundo. Horizonte o límite de representabilidad. Entonces, ¿qué es una realidad? ¿A qué llamamos realidad? Bueno, voy a proponer 3 definiciones de realidad. Digo porque recién usé la palabra realidad, ¿no? ¿Por qué me veo en la necesidad
de definir la palabra realidad, porque acabo de decir que la ficción es ese horizonte de representabilidad de la realidad, o sea, tiene una relación con la realidad. O metí la palabra realidad en la definición, así que bueno, vamos a ver. Realidad 1. Conjunto de representaciones compartidas. Arriba, abajo, el Estado, Dios, la Tierra, Alberto Fernández, la Avenida Corrientes, la pintura barroca, Internet, Australia, la Edad Media, el tango, Kate Winslet, etc. Representaciones compartidas necesarias ¿para qué? Y para una vida social compartida. Cuando yo charle con ustedes quisiera poder hablar de estas cosas con un universo simbólico común. Una vida social compartida. Es posible porque hay un conjunto de representaciones compartidas. Y este conjunto de representaciones compartidas podría ser llamado la realidad. Lo que forma parte o lo que no forma parte. Pero por otro lado, realidad también es un conjunto de percepciones. De percepciones aparentemente estables, aparentemente detenidas, pero ¿cómo puede haber detenciones si todo es movimiento? Que nos permiten construir, sostener, reproducir, ¿qué cosa? Ese conjunto de representaciones para una vida social compartida. O sea, porque hay un conjunto de percepciones aparentemente estables, hay un conjunto de representaciones posibles compartidamente, en forma compartida. O sea, que hay un nexo entre que la estabilidad de mi percepción, la compartibilidad de la vida, la comunidad de las representaciones. Pensé una cosa recién y se me fue. Quería decir una cosa que había pensado. Bueno, en fin, no importa. Ah, ya me acuerdo. Y hay otro video de Partisapiens que es una, dice Fábula de los 5 sentidos, que tiene que ver con esta idea de los 5 sentidos de la exterocepción, que para mí hay una cosa que podríamos llamar la realidad concreta, que es la realidad visual táctil. O sea, yo creo que hay una preeminencia visual táctil. La gente considera que realidad concreta, lo concreto, lo que podés ver y tocar. O sea, es muy interesante pensar la relación que hay entre lo visual y lo táctil como fundante de como la capa dura de la realidad, ¿no? O sea, como... Pero bueno, no importa, eso por ahí se va de tema, lo vemos otro día. Pero en principio, el conjunto de percepciones estables, y en todo caso, si participan de lo visual táctil, mejor, que nos permiten construir, sostener y reproducir, ¿qué cosa? Ese conjunto de representaciones. Bien. Por otro lado, realidad 3 también es una realidad psíquica. O sea, un conjunto de percepciones y representaciones que, comunicadas con un conjunto social y exterior que me rodea, sostiene y conforma mi existencia psíquica, o sea, la existencia psíquica de mi persona. Es decir, esa realidad llamada yo, la realidad psíquica de mi persona. Yo creo que estas tres realidades están encadenadas, ¿se ve? O sea, hay un conjunto de representaciones compartidas, hay un conjunto de percepciones aparentemente estables, y esto desemboca en una realidad que tiene también una especie de imagen interior, que es la realidad de mi persona. Psíquicamente también eso es una realidad. Y estos tres elementos están encadenados, y cuando uno dice la realidad, yo creo que un poco resuenan estas tres, una especie de acorde. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Por lo que dijimos antes, que es ficción. Toda imagen que funcione como ocupe el lugar de un horizonte de representabilidad. Línea punteada que señala el límite de lo que es y puede ser representable. O sea, mi mundo, mi realidad, la realidad, el mundo,
una comunidad representable, el límite, el horizonte de esto, de lo que puede y no puede formar parte de la realidad, ahí tenemos la ficcionalidad, la imagen ficcional. Bien, entonces, ahora bien, si no hubiera un conjunto de percepciones que aparentemente estables permitieran construir, sostener, reproducir un conjunto de representaciones compartidas, es decir, si no hubiera una comunidad de las representaciones, no habría una realidad, sino tantas realidades como conjuntos de percepciones y representaciones en conjuntos biosociales posibles, pero separados. En las tertulias del cuatrimestre pasado, la última clase un poquito tiene que ver con esto, la última que está subida al canal de YouTube, que se llama, ni idea cómo se llama, pero es la que está con el número 7. Bueno, si la quieren ver, dura media hora y habla un poco sobre estas cosas. Bueno, entonces, no habría una realidad, sino lo que habría es un conjunto de percepciones y representaciones en conjuntos biosociales, separados, posibles, separados. Por ejemplo, en una sociedad formada por estamentos o castas, sin un universo material y simbólico común, o en una región en la que habitaran tribus o grupos étnicos sin un universo material y simbólico común, es decir, sin vehículos de percepción, representación comunes, no tendríamos una realidad. Tendríamos ahí múltiples realidades. La llegada de la modernidad industrial occidental como proyecto globalizado, proceso que se intensifica siglo a siglo, por lo menos desde la Revolución Industrial, constituye un proceso de homogeneización y universalización ¿de qué? De un conjunto de percepciones y representaciones, como nunca antes había ocurrido esta homogeneización y universalización. Esta pregunta, la representación no se llama a esa clase, no se llama. No me acuerdo el nombre, después lo busco. Antes de la instauración de este proceso expansivo que acabo de nombrar, de mencionar, sobre expansión de lo occidental, la palabra realidad tenía otro significado. Significaba condición de lo real, como serenidad es condición de lo sereno, dificultad es condición de lo difícil, realidad, condición de lo real. Pero desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la palabra realidad pasa a significar otra cosa, lo que compartimos entre todos, como territorio de acuerdos y consensos sociales perceptivos y representativos. ¿Por qué cambia el significado de la palabra? Porque antes no había un todos. Justamente el proyecto de modernización es un proyecto de fundación de un todos, económico, político, cultural. Entonces, como no había un todos, la palabra realidad no significaba esto. No había un todos que compartiera un mismo universo de percepciones y representaciones, tal como queda instituido a partir del proyecto colonizador de Occidente industrial que Bruno Latour, citado por Danowski y Viveiros de Castro, llama Frente de Modernización, ¿no? Para meter en la bolsa todas las cosas de Occidente y qué sé yo. Entonces, cuando en el siglo XXI decimos realidad, nos referimos a algo que solo es posible desde la conciencia compartida de una gigantesca, y por eso mismo inestable, comunidad de imágenes y representaciones. Gigantesca e inestable comunidad de imágenes y representaciones. La realidad. Entonces, no debería ser casualidad, por ejemplo, que sea a mediados del siglo XIX cuando surge el llamado realismo como posición o postura estética. Pero no podríamos decir esto, como dice Wikipedia. Acá demuestro que no siempre, porque si no traigo Wikipedia siempre como fuente
Y no, acá estoy en desacuerdo con lo que está diciendo. O sea, realismo, postura estética o teoría que identifica arte y realidad. ¿Por qué no estoy de acuerdo textualmente con esta expresión? Porque decir que el realismo identifica arte y realidad es decir una tontería que engaña y oculta lo que realmente está sucediendo. Lo que está sucediendo es el surgimiento estético de la realidad. No existe la realidad antes que el realismo. O sea, es parte del mismo proceso que surja la realidad y que surja el realismo. Lo que está sucediendo es el surgimiento estético de la realidad. Eso es el realismo. El realismo es la resonancia artística, en todo caso, de un proceso de institución político, ontológico, estético, epistemológico. ¿De qué cosa? De una vida compartida de imágenes y representaciones, que es la que comemos todos los días, como parte a su vez de un proceso de ¿qué? De acumulación y circulación de poder político, económico, cultural. Ya lo sabemos. En todo caso, es parte del mismo fenómeno y en todo caso quien quiera defender al realismo dirá que es algo más, que no solo es emergencia de este surgimiento, de esta homogenización, sino que es también la emergencia de su inestabilidad, porque en cuanto aparece este todos, aparece una fragilidad inédita. Por eso el realismo también es una emergencia de lo que en esa realidad de todos cruje. Quien quiera defenderlo dirá eso. Cuando en el siglo XXI decimos realidad, nos referimos a algo que solo es posible desde la conciencia compartida de una gigantesca y por eso mismo frágil e inestable comunidad de imágenes y representaciones que me une con personas de diversa geografía, tiempo, de manera monstruosa. Sobre todo esto, el último video de Partisapiens amplifica. Gigantesca, frágil, inestable, inestable por gigante. Ficción, repito, toda imagen que funcione como, ocupe el lugar de, horizonte, límite de representabilidad, línea punteada que señala el límite de lo que es y puede ser, o puede ser mi mundo, mi realidad, la realidad del mundo, una comunidad representable. ¿Se ve un poco más la dimensión política de lo que es ficción, si nos tomamos la palabra ficción en este sentido tan poderoso de lo que es la invención constante del mundo en el que vivimos? Pero no es una tarea solamente artística, entonces, también es política, científica, etc. Dos aclaraciones sobre esto. ¿Qué es esto de la realidad como conjunto de representaciones compartidas? Esta aclaración ya la hicimos, es lo que acabamos de hacer. Y una segunda aclaración que me parece importante es que el horizonte de representabilidad no solo funciona señalando un valor epistémico, contemplativo, como quieto, cognitivo, desinteresado del mundo, como lo que pertenece o no pertenece, tipo como una cosa sin pasión, sin deseo, sin voluntad, sin fuerza, sin movimiento. No. El horizonte de representabilidad funciona principalmente señalando un horizonte de lo deseable. Así se crea la realidad. Es muy importante esto. De lo deseable significa una organización dinámica y moviente, interesada de la percepción, en función de acciones y deseos. Siempre, esto es Bergson puro, bueno, Bergson total, materia y memoria, digamos, ¿no? O sea, la percepción es acción, es deseo. Es decir, lo que moviliza la ficción para instituir ese horizonte de representabilidad del mundo es justamente un horizonte de deseos, expectativas, temores, identificaciones, intereses futuros. O sea, algo en movimiento, una imagen moviente. Y esto que dije, futuros, una ficción siempre es una imagen del futuro, porque justamente el futuro es lo que está afuera, es lo que no ocurrió. Lo que pasa es que una ficción, si que está cargada de un valor imaginario del pasado, lo que está haciendo es copiando ese pasado del futuro, pero en realidad la imagen siempre trae un futuro.
aunque ese futuro viene con la forma del pasado. Bueno, eso porque el pasado tiene el poder de perpetuarse. Pero entonces, en este sentido, decimos una ficción siempre es una imagen del futuro, porque el futuro es el afuera, lo no representado. O sea, como es el horizonte, el límite entre el adentro y el afuera, es entre el pasado y el futuro, entendido como el futuro como lo que aún no se representó. ¿Sí? Estoy diciendo una noción de futuro que ya vamos a ampliar en otras clases, pero que es no un punto en una línea temporal. Futuro es lo que está fuera de la representación. Que bueno, si te pones a pensar, tiene que ver con lo que estaría adelante en una línea temporal. O sea, no es que no tiene nada que ver, pero lo estoy agarrando el fenómeno desde la otra punta. Entonces, toda ficción es en un cierto sentido un ejercicio de futurismo. Esto lo vamos a ver en una clase específicamente dedicada al tema del transfuturismo. Que vamos a hacer una clase dedicada a este tema. Pero ya voy metiéndome en esta cuestión de en qué sentido una ficción es siempre una imagen de futuro. Gran parte de mi investigación filosófica, no te digo toda, no toda, pero gran parte de mi investigación filosófica, para mí, está empujada por querer saber o querer dominar una comprensión y y un ejercicio de la creación escénica. O sea, tiene que ver con un interés por los fenómenos de la creación artística, escénica en particular y artística en general. O sea, es por una cuestión de ser artista y sentir que para ser artista no se puede ser artista si uno no piensa un poco su arte, pero pensar el arte es embarcarse en una especie de lucha, porque pensar es siempre embarcarse en una especie de lucha. Entonces, es porque me interesa pensar el arte escénico y el arte en general que me embarqué en muchísimas investigaciones filosóficas que terminaron, digamos, de alguna manera en un goce verdadero y auténtico, independiente de la filosofía, independiente de la cuestión de ser artista o del interés teórico por el arte, pero que de alguna manera siempre termina volviendo en un punto, porque si vos no sabes bien sobre qué leer en filosofía o qué investigar en filosofía, bueno, una práctica vital, que puede ser la creación escénica, pero puede ser vivir, siempre te lo va a recordar. Y para mí el arte escénico ha sido una especie de campo de ejercicio y de prueba y de entrenamiento de ideas filosóficas. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, voy a decir algo que he pensado alguna vez, pero que lo terminé de formular hace unas semanas en este PowerPoint, algo sobre esta cuestión del proceso de producción de una ficción escénica. Entonces, para ejemplificar esta idea, voy a hacer una especie de esquema en la cual hay un círculo que dice sujeto-actor y un círculo que dice sujeto-espectador y separados por una flecha. Esta es la imagen que estamos viendo. Y voy a postular 4 momentos en el proceso de producción de ficción, que son, del lado del sujeto-actor, una autopercepción real no ficcional. Bueno, os pido disculpas si a alguien le parece demasiado técnico de actuación o de producción escénica este momento, pero bueno, la verdad es que las cosas van cambiando. Bueno, entonces, autopercepción real no ficcional de un sujeto real no ficcional de acción no ficcional. Autopercepción real no ficcional como sujeto y de la acción. Pero por otro lado, también hay un momento de autopercepción del sujeto-actor como sujeto de una ficción-representación. O sea, el actor también se percibe a sí mismo como ficcional, como si fuera él un personaje, por ejemplo.
Es decir, tanto se percibe como sujeto no ficcional de una acción no ficcional, moviendo el brazo, tanto se percibe así, como que también se percibe a sí mismo como ficcional en el sentido de como un personaje o una capa representativa de algo que se viene a montar sobre el nivel 1. Ahí tenemos un nivel 1, un nivel 2. Después tenemos un nivel 3, que es la percepción espectatorial pura, o sea, real no ficcional, una percepción, como se percibe en cualquier caso un color, un movimiento, sin importar si es en la calle o es con una butaca frente a actores. Se percibe el movimiento, se percibe el color, se percibe una forma, o sea, hay una percepción en el sentido casi que fisiológico del término, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uso anteojos, uso para ver una pantalla o un actor o la calle. No veo es óptica. Acá hay una cosa interesante sobre la historia de las palabras griegas, porque la palabra griega de donde viene espectador, que specere, speculum, es espejo, es observar, pero opsis, óptica, viene de otro verbo y de un sustantivo que tiene que ver con ver, pero en un sentido más fisiológico. Y espectador viene de un sentido que tiene más que ver con el espejo, con la interpretación. Y óptica refiere a un nivel anterior, como más sensorial. Y Aristóteles llamaba ópsis a el espectáculo, pero desde el punto de vista de su darse a ver, de su cosa óptica, como fenómeno perceptible, pero de los sentidos puros. Pero Aristóteles hablaba del ópsis como un elemento bajo de la obra de arte. Por eso Rancière es anti-aristotélico, ¿no? Justamente toda la teoría contemporánea del arte tiene que ver con reivindicar lo sensorial. Pero bueno, entonces, percepción pura, pongo entre comillas pura porque estoy citando a Bergson, el concepto de percepción pura, real no ficcional, y después un nivel 4, que es la interpretación espectatorial de una ficción representación. ¿Está bien? O sea, ahí hay ya interpretación de signos. Se ve 1, 2, 3, 4. 4 niveles, 4 momentos en el proceso de producción de ficción. Entonces vamos a hacer una cosa que es llamar el punto número 1 le vamos a llamar no ficción 1, al punto número 2 le vamos a llamar ficción 2, al punto 3 le vamos a llamar no ficción 3, y el punto 4, ficción 4. Y vamos a establecer unas flechas que van en los dos sentidos. Pero fíjense que yo creo que las flechas no van de 2 a 4, porque no puede ir una afección directa desde la capacidad de interpretar del espectador desde la percepción, desde la captación del actor como signo, la autocaptación del actor como signo. Yo creo que lo que puede haber, la interpretación del espectador siempre la produce en relación a su propia percepción, que es no ficción 3. Por eso no hay línea entre 2 y 4 para mí. Si ustedes están en desacuerdo, lo pueden decir. Para mí sí hay líneas en los dos sentidos. O sea, hay una línea que va de 2 a 1, de 1 a 3, de 3 a 4, y hay una línea que va en el sentido contrario, de 4 a 3, de 3 a 1, de 1 a 2. Entre estos puntos hay una circulación de afectaciones. Entonces, si vamos a las líneas en esta dirección, que es de ficción 1 a ficción 2, de ficción 3 a ficción 4, de no ficción 3 a ficción 4, o de 1 a 3, estamos yendo en un sentido de ficcionalización. Es un movimiento que va desde un punto de no ficción a un punto de ficción. O sea, desde un punto de no ficción del actor a un punto de ficción del actor, de su autopercepción como no ficción a su autopercepción como ficción. Movimiento de ficcionalización. Lo mismo que desde la percepción pura del espectador a la percepción interpretada del espectador. Ficcionalización. Y también lo que va de 1 a 3. Ficcionalización. Eso es más cuestionable, pero bueno, lo metí ahí para hacerme canchero. Las flechas que van en este sentido son las que señalan las afectaciones que llamaremos propiamente de ficcionalización.
Las que van en el sentido contrario son las que llamaremos de desficcionalización o contraficcionalización. Son las que van desde ficción 2 a ficción 1. O sea, por ejemplo, yo me estaba percibiendo a mí mismo como personaje y de repente vi mi brazo moviéndose como un brazo, moviéndose. Movimiento de contraficcionalización, como de desmetaforización. O el espectador que viendo un personaje de repente ve al actor. En cambio, si ve al actor pero luego ve al personaje, es de ficcionalización. Y después tenemos de desficcionalización o contraficcionalización. Lo mismo que los movimientos que van del espectador al actor. O sea, si el actor estornuda y el espectador estornuda y el actor se desconcentra, contraficcionalización. Habitualmente, en una situación escénica frente a espectadores, encontramos procesos de ficcionalización y desficcionalización ocurriendo simultáneamente, que se retroalimentan mutuamente, tal como ocurre con la producción performativa del género en Judith Butler, o con los procesos de corporización escénica mencionados por Fischer-Lichte en Estética de lo Performativo, que le llama bucle retroalimentación. Pero cuando Judith Butler habla de la producción performativa del género, implica que hay un bucle de retroalimentación entre un nivel de entre una tendencia de ficcionalización y una tendencia de contraficcionalización o desficcionalización que ocurre todo el tiempo. El personaje del género hay que crearlo todo el tiempo porque todo el tiempo se deshace. Por eso no es que el género fue creado una vez y para siempre. Hay que repetir en cada momento la operación de generarlo. Es lo mismo que ocurre con una performance, que es, todo el tiempo tiene que volver al origen, volver al punto porque si no se contraficcionaliza o se desficcionaliza acá tanto, se vuelve una cosa que no se quiere. Esta retroalimentación del proceso de producción de ficción no es otra que la paradoja de la representación señalada por Derrida, por ejemplo, en su texto Artaud o la clausura de la representación, según la cual se crea representación en la medida en que se sale de ella. El autor compara esto con la causalidad circular del complejo de Edipo, Derrida. Se instaura el padre en la medida en que se lo asesina. Derrida termina ese texto admitiendo la imposibilidad de salir de este bucle. Ese texto es Artaud, la clausura de la representación. No se puede salir del bucle, pero reclama con Artaud que nos mantengamos lo más cerca del origen que podamos. O sea, del punto de no ficción, del cual la ficción vuelve a salir disparada cada vez. Al contrario de un punto fijo, el de no ficción es el momento más caótico e indeterminado del círculo y conserva el poder de modificar las ficciones que en cada nueva tirada de dados se produce. Este funcionamiento es exactamente el del eterno retorno de Nietzsche. Vuelve del caos al orden, del orden al caos, del caos al orden, del orden al caos. De lo no ficcional a lo ficcional, de lo ficcional al no ficcional. Un proceso de ficción implica al mismo tiempo ficcionalización y desficcionalización ocurriendo simultáneamente. Llamaremos reficcionalización a todo proceso de variación o modificación de las expresiones y contenidos ficcionales en una ficcionalización seguida de desficcionalización. O sea, cuando una ficcionalización implica una variación, una modificación, una alteración de las expresiones y contenidos ficcionales en una ficcionalización, pero seguida de desficcionalización o contraficcionalización. O sea, algo me desficcionalizó la vida, la tengo que volver a ficcionalizar, pero cuando la vuelvo a ficcionalizar, modifico las expresiones y contenidos de la ficción. Ahí tenemos una reficcionalización. Si una ficción no retorna periódicamente al punto de no ficción, origen caótico del que vino, es decir, si no se combina por procesos de desficcionalización, se cristaliza y debilita, se vuelve retorno de lo mismo por oposición a retorno del origen. Por otra parte, el punto de no ficción no podría
ser más que un punto, literalmente, un horizonte. Alcanzaría con permanecer allí más que un instante y ya se estaría empollando una nueva o vieja ficción. Fuerza reactiva. La no ficción es puro presente y cualquier recorrido temporal hacia el pasado, por más mínimo que sea, ya sería el comienzo de un proceso de ficcionalización. Así, la memoria es el proceso de ficcionalización por excelencia y materia prima de cualquier otro proceso de ficcionalización. Es decir, que lo que moviliza la ficción para instituir este horizonte de representabilidad del mundo es justamente un horizonte de deseos, expectativas, temores, identificaciones, intereses futuros. O sea, algo en movimiento, una imagen moviente. Una ficción siempre es una imagen del futuro, porque el futuro es el afuera, lo no llegado, lo no representado todavía. Toda ficción es, en un cierto sentido, un ejercicio de futurismo. Y acá viene un dibujito donde trato de mostrar esta idea. Tenemos el sujeto, adentro ya es pasado, ya entró, afuera todavía no ocurrió. Entonces, la flecha roja que va para adentro es una ficción entrante. Desde afuera, adentro, ficción entrante, ficción saliente, de adentro afuera. Y adentro del sujeto tenemos la realidad del sujeto, realidad 3, conjunto de representaciones y percepciones compartidas con un conjunto social en el que se inscribe como individuo. Bien. Ahora quisiera cortar un segundo este tema y hacer una pequeña separación entre metafísica y ontología, porque son dos palabras que me di cuenta que hemos estado hablando y no sé si hemos dedicado un poco de tiempo a diferenciarlas. Sin embargo, como hay un pequeño cambio de tema, acá igual después vuelvo a la ficción, podemos abrir si hay alguna pregunta o intervención antes de continuar. Si alguien quiere decir algo porque está cerca del tema y lo quiere decir, lo puede decir. Bueno, diferencia entre metafísica y ontología. Por un lado, ontología es el estudio filosófico de el ser. Pero cuando uno dice el ser, porque ontos, ser, dice el ser completo, todo el ser. Todo el ser. Entonces, cuando nosotros en otras clases hablamos de reinvención metafísica del mundo, alguien podría decir, pero ¿por qué no dijeron reinvención ontológica del mundo? ¿Por qué dijeron reinvención metafísica? Porque si es cuestión del ser, el ser completo, entonces, el ser completo, la palabra mayor debería ser ontología, reinvención ontológica del mundo. Lo que pasa es que ontos es el ser lo que ya es. Pero ¿qué pasa con lo que no es? Lo que no es aún, por ejemplo. Es decir, la noche. Y les recuerdo que hemos tenido un par de clases en donde hablamos sobre la noche y la oscuridad, ¿no? Entonces, la noche es lo que no es. Entonces, la ontología podría ser algo que deja fuera una cosa, porque si bien el ser podría ser todo, bueno, es todo lo que es, bueno, pero no deja fuera a lo que no es. Entonces, en este sentido, la palabra metafísica podría tener dos sentidos. En un sentido restringido, metafísica podría definirse como lo separado de la física, lo meta más allá de la física, lo espiritual, lo inmaterial, lo trascendente. Este es un sentido malo de metafísica y a veces lo usamos en un sentido malo para decir no a la metafísica. Por ejemplo, cuando decimos no a la metafísica de la religión o no a la metafísica de la interpretación, cuando metafísica es, en un sentido malo, lo separado de la física. Pero podría haber un sentido bueno si metafísica no excluye la física, sino que la incluye. En ese caso, la metafísica es física y más.
Es un sistema de lo que es y también de lo que no es. Un sistema de valores que señala lo que puede ser conocido y lo que no, lo que puede ser considerado como verdad, realidad y lo que no. Un sistema de valoración ontológica, epistemológica, que incluye lo que es, ontología, y lo que no es, la realidad y la ficción, lo físico y lo que no es físico. Se entiende que la palabra ontología podría alcanzar su sentido pleno e incluso superior a metafísica, si por ser incluyéramos el más amplio y dominante concepto. Pero como por el ser no siempre se entiende el más completo y dominante concepto, entonces a veces la palabra ontología puede ser pobre porque designa todo lo que es, pero se queda sin lo que no es. La palabra metafísica, por otro lado, podría ser lo peor, podría ser lo separado de la física, es decir, de la materialidad, de la sensación, del cuerpo. En ese sentido, podríamos hablar de la metafísica como lo espiritual, inmaterial, trascendente, y lo usaríamos en un sentido negativo para criticar a la religión o la interpretación como actividades metafísicas. Pero habría un sentido bueno de metafísica si no excluyera lo físico, si fuera superador, lo incluyera. Entonces, por ahí, en este sentido, la palabra metafísica sería la mejor de todas, en el sentido bueno, porque sería lo físico y más, un sistema de lo que es y lo que no es, de lo que puede ser conocido y lo que no, lo que es considerado realidad y lo que no, lo que es considerado verdad y lo que no, un sistema de valores, ontológico epistemológico. Entonces, yo voy a contar, por ejemplo, para mí esto es un modelo de metafísica premoderna, modelo de valorización ontológico epistemológico premoderno. Y lo inventé yo la semana pasada, pero más o menos, no lo inventé eso de la nada, obviamente. De un lado tenemos lo físico y lo fijo y verdadero, no, el acto fallido estuvo mal, ¿no? Lo fijo y verdadero, no lo físico, lo fijo y verdadero de un lado y lo mutable y falso del otro. Lo fijo y verdadero de un lado, lo mutable y falso del otro. Del lado de lo fijo y verdadero tenemos lo esencial, lo inmaterial, lo trascendente. Y del lado de lo mutable y falso tenemos lo contingente, lo material, lo inmanente. Y esto es una manera, un sistema de valorización ontológico-epistemológica, es decir, una metafísica premoderna. Es decir, que en la premodernidad, cuando una persona se cruzaba con una existencia y quería darle un valor a esa existencia, un valor ontológico-epistemológico, o sea, en relación a su grado de ser y su grado de episteme, entonces, o sea, de verdad, cognoscible, de cosa verdadera, tenía que ponerle esta tablita y decir sobre esa existencia, ¿esto es fijo y verdadero o mutable y falso? Y para saber eso, tenía que ver cuán esencial, inmaterial o trascendente era en relación a cuán contingente, material o inmanente. Y había, ponele 3 posiciones, no, había, no sé, múltiples, pero yo dibujo acá como 3 posiciones, o sea, como muy, medio y bajo. Por ejemplo, el paradigma cristiano medieval ubicaría la religión cristiana como algo de acceso a lo esencial, a lo inmaterial y a lo trascendente, o sea, está del lado de lo fijo y verdadero. Bien. Pero en la modernidad, la ciencia, el arte y la política ocupan en esta tabla un puesto intermedio en esa valoración. O sea, la ciencia, el arte y la política son actividades, o sea, campos de práctica y conocimiento propiamente modernas. O sea, la ciencia es propiamente moderna, el arte es propiamente moderno y la política es propiamente moderno, aunque hay actividades previas a la modernidad que se podrían denominar como antecedentes en algún aspecto de estas prácticas, pero tal como las conocemos hoy, estas prácticas son específicamente modernas. Entonces, estas prácticas ocupan
en la tabla, si quieren discutir esto, lo discutimos, obviamente que todo es charlable. Estas prácticas ocuparían en nuestro sistema de valoración ontológico-epistemológico premoderno, que opone lo fijo y lo verdadero a lo mutable y lo falso, lo esencial, inmaterial y trascendente a lo contingente, material e inmanente, ocuparían un lugar intermedio. La ciencia, el arte y la política son en el medio entre lo esencial y lo contingente, con lo que dan, comparado con la religión. En el medio entre lo inmaterial y lo material. En el medio entre lo trascendente y lo inmanente. Ahora bien, también hay una metafísica moderna. O sea, también hay un modelo de valorización ontológico-epistemológico que es específico de la modernidad, que es el que opone no lo fijo y verdadero a lo mutable y lo falso, sino la que opone lo real a lo irreal. Del lado de lo real queda lo no ficcional, lo físico y lo no ideológico. Y del lado de lo irreal queda lo ficcional, lo conceptual y lo ideológico. O sea, lo no ficcional por opuesto a ficcional, lo físico por opuesto a conceptual y lo no ideológico por opuesto a ideológico. Lo real, ¿cómo es? Y lo real es no ficcional, es físico y es no ideológico. Y lo irreal es ficcional, es conceptual y es ideológico en el modelo de valorización ontológico-epistemológico de la metafísica moderna. Entonces, si yo comparo dos tablas, ¿no? Modelos de valorización ontológico-epistemológico, comparación. Tengo lo fijo y verdadero, al lado lo real, y abajo tengo lo mutable y falso y lo irreal. Entonces, en mi cabeza tapa. Bueno, entonces, si yo veo, por ejemplo, cómo quedó ordenado todo esto quedó ordenado, lo esencial, inmaterial, trascendente, no ficcional, físico, no ideológico, quedó de un lado. Y lo contingente, material, inmanente, ficcional, conceptual, no ideológico, quedó del otro. Este orden muestra que hay cosas raras en esto. Porque, por ejemplo, lo material, que es del lado de lo mutable y lo falso, en el paradigma premoderno, se podría asociar a lo físico, que queda del lado de lo real en el modelo metafísico moderno, y quedan de lados opuestos. Porque hay cambios, hay cosas que cambiaron mucho. Pero yo ubiqué las cosas así, y al ubicar las cosas así, incluso esto me quedó desarreglado, porque lo fijo y lo verdadero en el sistema de valorización premoderno está en el lugar del orden, y lo mutable y lo falso del lado del caos. En cambio, en el sistema moderno, lo real está del lado del caos también. Y lo irreal, el orden está del lado de lo irreal. O sea que estas cosas es como que estuvieran invertidas. Entonces, están invertidas, pero ¿por qué están puestas así? Porque lo fijo y verdadero y lo real están en el lugar de lo verdadero. O sea, en la modernidad el caos está del lado de lo verdadero, el orden está del lado de lo falso, mientras que en la premodernidad el caos está al lado de lo falso. O sea, se mantiene la coherencia de lo verdadero arriba, lo falso abajo, pero genera esta no correspondencia en ese otro punto de vista. Ahora bien, lo fijo y lo verdadero tiñen con su luz como elemento verdadero premoderno, tiñe con su luz a lo no ficcional, lo físico y lo no ideológico. Pero eso es un error, porque eso pertenecería a otro paradigma. Pero a veces las personas creen que lo no ficcional es fijo y verdadero, y que lo físico es fijo y verdadero, que lo no ideológico es fijo y verdadero. Pero eso es un error, porque eso viene de otro paradigma. Lo no ficcional no es fijo y verdadero. Lo físico no es físico y verdadero. Y lo no ideológico no es físico y verdadero necesariamente. Del mismo modo, lo mutable y lo falso contamina, como si viniera una luz desde la Edad Media todavía, como una estrella que ha muerto pero su luz llega, tiñe con su luz lo ficcional, lo conceptual y lo ideológico, lo mutable y falso. Se cree que lo ficcional es mutable y falso, por oposición a lo no ficcional, que sería fijo y verdadero. Bueno, se generan estas
es como estas tinturas. Pero voy a hacer un cambio acá. Puse las cosas del orden del mismo lado de arriba y lo caos lo puse de abajo. Entonces ahí cambió las cosas y quedó lo esencial, lo inmaterial, lo trascendente, del lado de lo ficcional, lo conceptual, lo ideológico. Y abajo quedó lo contingente, lo material, lo inmanente, del lado de lo no ficcional, lo físico, lo no ideológico. Es como un juego esto, de mover fichas de lugar para ver qué relaciones se van armando, ¿entendés? Casi que es como un juego de niños, de querer mover las palabras como fichas, a ver qué pasa si hago como unas combinaciones, como una especie de cubo de Rubik, como esos cubos de colores, o como la máquina de... Ay, me voy a olvidar ahora, pero no importa. Hay un tipo que hizo una máquina en la Edad Media para mezclar conceptos y palabras, Ramón Lull. Después hablamos de eso, no importa. Bueno, ¿ves eso? Es cambiar palabras como en un juego para ver qué relaciones conceptuales se hacen. El surrealismo también tuvo como esos juegos de palabras. Bueno, entonces me voy a quedar con lo de la metafísica moderna, con esta relación. Lo real de un lado, lo irreal del otro. Lo no ficcional como lo real y lo ficcional como irreal. Y voy a decir que en la distribución sensible de la modernidad, la ciencia ocupa, para mí, un tercio vinculado a lo no ficcional. El arte ocupa el tercio vinculado a lo ficcional. Y la política ocuparía un tercio del medio entre lo ficcional y lo no ficcional. Yo hice una encuesta en Instagram preguntando cuán ficcional o no ficcional sentían en tercios estas tres actividades. Bueno, estas ganaron de esta manera, ¿no? La ciencia, lo no ficcional, el arte, lo ficcional, y con la política también quedó en el lugar intermedio. Lo que hubo una discusión fue sobre la espiritualidad. Una discusión, yo discutí los resultados mayoritarios de los votantes. Por eso la ciencia se considera como el discurso de lo real y el arte de lo irreal. La política está en el medio. Entonces, lo que yo dije es que la espiritualidad también está en un lugar de franja intermedia, que de hecho nosotros hicimos una definición de espiritualidad con Foucault, ¿no? Que no la puse en este PowerPoint porque me olvidé, pero después lo podemos leer, que tiene que ver con, bueno, después lo leemos, lo de Foucault, lo voy a ir preparando, después lo leo, pero hay una franja intermedia que tiene que ver con una capacidad de reficcionalización, reconceptualización y reinvención metafísica. O sea, es solo en la franja intermedia donde se puede realmente ocupar esta posibilidad de reficcionalización, reconceptualización y reinvención de la metafísica del mundo, porque la ciencia no puede si está demasiado cerca de lo no ficcional. Por eso la ciencia hace intentos para meterse adentro y el arte hace intentos para meterse adentro también, alejándose de ese punto de pura ficcionalidad, yendo hacia lo no ficcional. Y la ciencia hace lo propio con la investigación científica cuando se da cuenta. Lo interesante de una práctica ocurre cuando ésta toma un carácter medianamente ficcional, ni tan no ficcional que no pueda reescribirse múltiples veces, ni tan ficcional que sea emparentada con lo falso o irreal. El lugar de lo medianamente ficcional es muy poderoso por su inestabilidad, pues se escapa de los polos. Por eso se diría de la política que es una forma de espiritualidad, y el arte busca y ha buscado desde hace siglos su fundamento no ficcional. También por eso, de los científicos, los que realmente contribuyen al desarrollo de la ciencia son quienes tienen una conciencia de la ficcionalidad de su trabajo. Lo medianamente ficcional es el territorio privilegiado para el ejercicio de la reficcionalización de la vida y su existencia. Esta tarea difícilmente podría realizarse desde una posición nada ficcional o altamente ficcional. Del mismo modo, la posición óptima para cocinar una torta no es ni la torta ya cocinada, ni los ingredientes sin ninguna preparación, sino ese punto inestable del proceso, comenzado pero no acabado, abierto pero no cerrado, con que el cocinero de televisión suele servirse para sus demostraciones frente a cámara. Tal vez el científico no sabe o no piensa que crear ficciones
no es más ni menos que mover el horizonte, el límite de representabilidad del mundo y del sujeto como parte de y en ese mundo sujeto. Pero sabe muy bien algo que al artista se le escapa, que crear ficciones no es más ni menos que operar una selección muy rigurosa, establecer un método muy preciso y una serie de interacciones muy específicas. Observar, inducir, contrastar, deducir, operaciones. No mucho más para crear. Ni la ideología ni el concepto por sí solos pueden hoy reinventar metafísicamente el mundo. Una reinvención metafísica requiere necesariamente una conjunción ideológica, conceptual, ficcional, político, intelectual, estética. Y el posicionamiento de estos campos de práctica y conocimiento debe ubicarse en niveles intermedios respecto a los polos, entre lo realizado ya y lo no realizado aún, entre lo real aún y lo irreal ya. Y acá tenemos el arte y la ciencia y la política en los campos intermedios. Entre lo no ficcional y lo ficcional, de lo físico y lo conceptual, de lo no ideológico y lo ideológico, de lo real y lo irreal. Isabel Stengers, a quien pasé un texto en la semana pasada, hace un par de semanas, dice, si alguien se asume como animista, saben, los animistas son los que, bueno, ya saben, ¿no? El animismo son los que afirmarían que las cosas realmente tienen almas, ¿no? Pero si alguien se considera animista y considera que las cosas, las rocas, realmente, entre comillas, tienen almas o intenciones como los humanos, es el realmente lo que importa. Ese énfasis con que marca el poder polémico asociado con la verdad. Las personas que se categorizan como animistas no tienen generalmente una palabra para realmente, o sea, para insistir que tienen la razón y los demás son víctimas de ilusiones. ¿Sí? O sea, cuando uno dice realmente, está queriendo decir que algo no es ficción, cuando en verdad se trata de una ex-ficción que ya ha perdido su carácter ficcional porque se ha convertido en una realidad, al ingresar a la red de percepciones estables y representaciones compartidas de la vida común. Pero toda ficción forma parte de la construcción de una realidad, y toda realidad conservaría su huella primigenia de ficción. Voy a contar una anécdota. El otro día fui a cenar con una amiga de la secundaria y sentí en el tono en el que ella hablaba, en el que hablábamos los dos, un cierto dejo de desánimo, de ligera depresión o melancolía, que contrastaba con las frases que ella pronunciaba sobre su vida. Estoy pasando por un buen momento, me está yendo bastante bien, decía en un tono depresivo. Mi sensación era de alguien que había llegado cansado a un cierto lugar, sin energía como para disfrutar el haber llegado. Decía, sí, estoy bien, estoy pasando por un buen momento, me está yendo bastante bien. Como, uy, wow, o sea, no quiero saber lo que se te estuviera yendo mal. Mi sensación, bueno, entonces, quien solo escuchara palabras no habría advertido lo que su voz y su gesto expresaban clara e insistentemente. Se me ocurrió pensar que estábamos viviendo en una época asignada por el desánimo, al contrario del animismo que reclama Stengers. Reclaim es la palabra que se tradujo como reivindicar, que se parece a reclamo por razones etimológicas. Si el signo de la época podría ser el de una crisis desatada por la imposibilidad de vivir una vida acorde a los mandatos del éxito del capitalismo y su tramposa promesa de felicidad, con éxito léase correspondencia con su imagen afectivo, profesional, económica, y si esa imposibilidad de vivir excede incluso el éxito o fracaso de variables objetivas, porque aún quien dice estar pasando por un buen momento habla como derrotado, pues vence la ley a costa del cuerpo. Es decir, si el que fracasa en hacernos felices es en realidad el capitalismo, fracasamos como capitalistas, como sujetos neoliberales fracasamos, ¿podría haber belleza, una cierta belleza en el desánimo?
Porque quien resiste la vida normal, una vida pegada a la norma, no puede no sentir cierto desánimo. O sea, pregunto, ¿qué hago con el mandato social de una vida normal, además de reaccionar? ¿Nietzsche viene a mi ayuda? ¿Cómo salir del lugar reactivo frente a la fuerza activa del neoliberalismo? ¿Cómo ser yo, es decir, componer con una fuerza activa y no reactiva? ¿Puede mi desánimo, mi tristeza, tomar el lugar de una fuerza activa y no reactiva? ¿Hay tristeza? ¿Hay en la tristeza algo que no sea reactivo? ¿Hay en la tristeza algo que no sea reactivo sino activo? Artaud tiene una frase que es: yo soy una espantosa fuerza de vida, sin cesar incrementada por mi sufrimiento y mi dolor. O sea, ahí estaríamos. Hay una pregunta que ya trataremos como de mucha importancia en futuras clases, que es: ¿cómo transformar una fuerza reactiva en activa? El humor podría ser un ejemplo de esto, pero no es la única forma. De hecho, les quiero presentar un libro, que es un libro que se llama Hijos de la Noche, que después dije, ay, cómo no lo presenté antes, ¿no? Con este tema de la noche, que hablamos de la noche, el universo, que yo me olvidé de este libro que es este concepto de la noche, la oscuridad. Bueno, es un libro de 2014, escrito por Santiago López Petit, muy fuerte el libro, está en PDF gratis en internet. Miren el índice, lo que es. Prefacio, la enfermedad, cotidianidad, médico, fatiga, ella es la enfermedad, los niños, la noche del malestar, caras de lo inexorable, la experiencia imposible, la otra noche, la enfermedad y la filosofía, la enfermedad como malestar social, la anomalía y la verdad, sombra viva, la fuerza del dolor, crítica del pensamiento trágico romántico, atravesar la noche, la paradoja trascendental, el desafío del querer vivir, interiorizar la muerte. O sea, no crean que van a... O sea, es una felicidad muy oscura la que van a tener si leen este libro. Va a haber momentos que se van a querer morir, o sea, o por lo menos que se van a conectar con el deseo de muerte, porque eso es lo que está buscando el libro, que te conectes con eso. No es un libro fácil y ¿entendés? De leer. Es un libro contra la época en un punto. Pero en este libro, que estamos en un ejercicio que es bastante extraño de interpretar un libro a través de su índice, en este libro, de alguna manera, lo que se buscaba, yo leí, no lo leí en completo, pero leí gran parte del libro, se busca que uno tenga una posición, el querer vivir, dice él, que es la fuerza activa de la vida, es contra la vida. O sea, contra la vida como fuerza reactiva. O sea, que a veces vivir es vivir contra la vida. Es contra la vida tal cual nos la han diseñado. Bueno, y por eso hay un sufrimiento inevitable, ¿no? Pero es muy interesante y hay una interiorización de la muerte. Pero tiene mucho que ver con todo este tema que estamos hablando de cómo pasar de lo reactivo a lo activo, la potencia de la tristeza, son cosas que estuvimos tratando ya. Mira, voy a leer un par de fragmentos de este libro. Dice así: he decidido escribir sobre lo que le pasa a mi cabeza, sobre el dolor que vive en ella y que a mí no me deja vivir, sobre los ruidos que insisten y me mantienen siempre vigilante, sobre todo lo que se pierde a pesar de que esta mano que ahora va por mi frente intente sujetarlo. Como se puede ver, no hablo de mí. ¿A quién le importa mi yo si ni siquiera a mí me interesa? Hablo de la enfermedad, de lo que es activo. Efectivamente, el mundo tiene el diámetro de mi cráneo. Explicar por qué la noche está en mí y me devora incansablemente es lo más político que en estos momentos puedo hacer. Tuve que infectarme de muerte para sobrevivir y para vivir. Y entonces pude entender la vida y el dolor del mundo. Quiero explicar que la travesía de la noche lleva del malestar a la resistencia, que es un camino solitario, pero no en soledad, porque lo que no se puede decir hay que gritarlo.
Un grito no requiere justificación, tan solo necesita una boca dispuesta a desgarrarse y unos oídos que quieran escucharla. He escrito este libro por dos razones: por necesidad, para explicar lo que para mí sigue siendo lo inexplicable, y también porque presiento que lo que me pasa no es tan distinto de lo que a mucha gente le sucede. Estamos en una bifurcación histórica. La naturaleza, humillada, se desquita. El estado de los partidos se hunde aquí y allá. El mundo se acaba, el fin del mundo. La impotencia no es algo concreto, sino son simplemente frases que nos decimos para soportar lo intolerable. Cuando vivir es habitar día a día el límite, cuando para vivir hay que interiorizar la muerte, entonces se pierde el miedo y una fuerza indomable se apodera de nosotros, los hijos de la noche, porque son esta fuerza de dolor, pueden inocular vida, porque son esta fuerza de dolor, los hijos de la noche, porque son esta fuerza de dolor, pueden inocular vida. Politizar la existencia es nuestro objetivo y a él dedicamos todos nuestros esfuerzos. Y te tiro 3 frasecitas más del libro y listo. Me hubiera gustado ser normal, tener una vida que poseyera la continuidad de una línea y que estuviese construida a partir de los segmentos habituales: niño, joven, padre, abuelo. Una vida normal con un inicio y un final. No fue posible. El viento del mundo hizo jirones lo que debía hacer, y la niebla que se levanta cada día conmigo confundió el antes y el después. Porque la vida ataca a la vida, porque la vida se venga con la vida de ser vivida. Aquí quiero explicar el porqué. Existe una frase que aparece continuamente en los periódicos, ya sea asociada a fenómenos naturales catastróficos, como una pandemia, ya sea asociada a fenómenos sociales violentos. Y la frase es: la vida cotidiana vuelve a la normalidad. Cuando leo estas palabras me parece oír la risa sarcástica de Dios. La vida cotidiana, por su parte, queda fácilmente desmitificada cuando nos damos cuenta que en muchas ocasiones arrastramos la vida cotidiana que presuntamente tenemos. La normalidad se alza sobre la anormalidad que oculta, y la vida cotidiana se extiende sobre la ausencia de vida que disimula. Entramos en la noche del malestar cuando nos damos cuenta de que en la actualidad todo aquel que quiere vivir acaba teniendo problemas con la vida. El hombre anónimo hincaba en su centro de dolor un yo vivo y que me dejen tranquilo. En el fondo todos aspirábamos a ser ese hombre anónimo, aunque su nihilismo nos asustaba. Ahora este deseo ya no es posible. El centro de dolor permanece como una herida abierta que ningún vitalismo puede cerrar, y tampoco hay manera de que la realidad deje de atosigarnos y se olvide de nosotros. Hoy todos tenemos problemas con la vida, y esos problemas son políticos. Mi enfermedad, esta fatiga que arrastro conmigo, me ha mostrado la noche del malestar. He entrado en la muerte con los ojos bien abiertos. Sé que mi noche es la noche del mundo. Normalidad y vida cotidiana se han separado completamente. La realidad está en guerra contra mí. Y yo también estoy en guerra contra la realidad. Mi cabeza es este mundo devastado. Atravesar la noche es pasar de la noche del malestar a la noche de la resistencia, de la noche reactiva a la noche activa. Y hablando de separar vida normal con buena vida, se me ocurrió traer unos pequeños conceptos de filosofía griega y no griega que pueden ayudar para plantear esta idea de la buena vida o la vida normal. Hay un concepto de la filosofía griega estoica que es ataraxia, no sé si lo conocen, pero una ataraxia, que en griego significa ausencia de perturbación, ataraxia, es una disposición del ánimo. Voy a leer de Wikipedia, propuesta por Demócrito, o sea, presocrático, desarrollada por los epicúreos, estoicos y escépticos, gracias a la cual una persona, mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos, puede alterar el equilibrio mental y corporal y la fortaleza frente a la adversidad.
alcanza dicho equilibrio y finalmente la felicidad, que es el fin de estas corrientes filosóficas. La ataraxia es tranquilidad, serenidad, imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Ataraxia es un concepto de la filosofía estoica. Calmate. La felicidad. Puede ser. El budismo, de hecho, bueno, la idea de nirvana no está tan lejos. Ahora, fíjate que los griegos también tenían esta palabra apatheia, que también los estoicos, ¿no? Es el estado mental alcanzado cuando una persona está libre de alteraciones emocionales. Ecuanimidad, el punto medio entre los excesos. Y upexa es pero no griegos, me fui a la India, un concepto budista que es la ecuanimidad, o sea, porque no existe solo en los griegos. De hecho, ustedes saben que gran parte de la filosofía griega tiene una influencia oriental, budista, hinduista. Platón, toda la filosofía griega. Toda la filosofía griega es en realidad una forma de orientalismo. Eso está muy trabajado en muchos textos. De hecho, la filosofía es una práctica espiritual al principio. Eso lo dice un texto que dijimos, ¿no? Filosofía antigua y ejercicios espirituales. Epogé, que es suspensión del juicio, suspensión del estado de conciencia, que es cuando vos ni negás ni afirmás, ni lo niego ni lo afirmo, epogé. Poner entre paréntesis la realidad, la doctrina sobre la realidad, la opinión sobre la realidad. Y quiero traer este concepto. Summa causai, no sé si lo pronuncié exactamente bien, luego si alguien lo sabe pronunciar, por favor lo dirá. Es un concepto, es un neologismo quechua, creado en la década de 1990, supuestamente, dice Wikipedia, si alguien sabe más sobre esto lo dirá, yo leo lo que dice acá. Propuesta política y cultural de organizaciones indigenistas, adoptada posteriormente por los gobiernos del movimiento del socialismo del siglo XXI en Ecuador y Bolivia. El término alude a la implementación de un socialismo que sea más independiente de las teorías socialistas europeas y que esté más bien ligado a un pensamiento y estilo de vida comunitario y ancestral de las etnias quechuas que debería ser promovido como nuevo modelo de organización social y estatal. En Ecuador se ha traducido como buen vivir, aunque expertos en lengua quechua coinciden en señalar que la traducción más precisa sería una vida en plenitud. En Bolivia, la palabra original en aymara es suma camaña, que se ha traducido como vivir bien. En muchos textos de filosofía, de hecho en el texto de nuestros Viveiros de Castro y Danowski, este concepto aparece como la idea de buen vivir. Creo que es más conocida como la idea del buen vivir. En su significado quechua original, bueno, tiene que ver, ahí lo pueden leer, más o menos, bla, bla, bla. Bueno, los guaraníes tienen su propio qué, etcétera, mayas, bla, bla, bla. Y me voy a una oración del final. Tiene que ver con la vida en comunidad, obviamente. Inicialmente el concepto es utilizado por movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia junto a un grupo de intelectuales para definir un paradigma alternativo al desarrollo capitalista, adquiriendo una dimensión cosmológica, holística y política. Cosmológica, holística y política. O sea, lo que se podría llamar una cosmopolítica. El buen vivir como concepto cosmopolítico. Cosmopolítico. Nuevas ficciones cosmopolíticas para una reinvención metafísica del mundo. Nuevas ficciones cosmopolíticas para una reinvención metafísica del mundo.